Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre comunicación y discapacidad. Ya el profesor Miguel Mendoza hizo una breve presentación de mi experiencia en los medios de comunicación. Llevo casi 10 años trabajando en medios de comunicación, sobre todo en medios radiofónicos, y de allí parte, o de allí nace gran parte de las presentaciones que ustedes verán el día de hoy, verán y escucharán el día de hoy. Para las personas con discapacidad visual que estén en este momento frente a la computadora viendo la presentación, la primera lámina tiene un fondo, el título dice Comunicando la discapacidad. En la parte superior izquierda tiene el logo de la Asociación Civil con todas y todos rumbo al diseño universal, que es una asociación civil que me honro en presidir. En la parte inferior izquierda se lee licenciado José Antonio Martínez Meriño, Asociación Civil con todas y todos. En la parte inferior derecha hay una televisión y en la pantalla de la televisión hay 4 logos de la discapacidad. El primero, el Handicap Internacional de la Discapacidad. Al lado derecho está el logo de las personas con discapacidad visual, disculpen. En la parte inferior está el logo de lengua de señas y al lado derecho del logo de discapacidad auditiva, disculpen, está el logo precisamente de discapacidad auditiva. Próxima lámina, por favor. Cuando hablamos de discapacidad y comunicación, hay que diferenciar 2 elementos importantísimos. El primero de ellos es contenido relacionado con el tema de la discapacidad, y el segundo, por supuesto, es cuando este contenido se dirige a las personas con discapacidad, que no necesariamente tiene que ser contenido relacionado con la discapacidad. Sabemos que las personas con discapacidad tienen diversidad de gustos, diversidad de preferencias, entonces no solamente se preocupan por conocer temas sobre discapacidad, sino que se preocupan por conocer cualquier tipo de temas. Próxima lámina, por favor. Cuando hablamos de contenido relacionado con la discapacidad, lo primero que debemos decir es que en los medios venezolanos se hace un abordaje lastimero de la condición. Ojo, no vamos a generalizar diciendo que son todos los medios de comunicación, porque estaríamos cayendo allí en un error. No son todos los medios de comunicación, pero sí una buena parte de los medios de comunicación apuestan por o el amarillismo en cuanto al tema de la discapacidad, por mostrar el pobrecito, por mostrar que es un ser que necesita un tipo de atención especial porque ha pasado por una desgracia, porque está sufriendo una discapacidad, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales errores que nosotros hemos notado cuando en los medios de comunicación se hace abordaje de la discapacidad. Y esto queremos hacer énfasis allí, no son todos los medios de comunicación, gracias a Dios, ya que hay algunos medios de comunicación que hacen no digamos un correcto abordaje del tema de la discapacidad, pero hacen unas buenas aproximaciones a cómo debería realizarse un correcto abordaje del tema de la discapacidad. El otro punto que hemos detectado en los medios de comunicación al hablar sobre discapacidad es que se usa mal la terminología referida hacia la discapacidad y hacia las personas que viven con esta condición. Explico también a diferenciar en este punto. El primero tiene que ver cuando, por ejemplo, un periodista entrevista a una fuente principal, que es una persona con discapacidad. Imaginemos que hay algún diversidad y se toma a uno de los integrantes o de los participantes en este evento para que dé algunas declaraciones. Esta persona pudiera, aunque tiene discapacidad, pudiera utilizarnos como discapacitado. La persona que está frente al televisor, la persona que está frente al medio impreso, la persona que está frente a la radio y escucha, ve o lee que una persona con discapacidad está diciendo discapacitado, esta persona asume que el mensaje es correcto, que la terminología es correcta porque se le está dando a una persona que tiene discapacidad.
la otra, o el otro punto, también a analizar en este aspecto, en el mal uso de la terminología, es cuando la aceptación de la terminología errónea se da por cuanto quien la expresa tiene cierta prominencia en su rol social. Es decir, alguna institución pública, en este caso que trabaje o no necesariamente en el área de la discapacidad, hace una actividad, invita a los medios de comunicación para que le den cobertura al evento y la persona encargada, llámese ministro, llámese alcalde, llámese gobernador, llámese director de algún despacho, llámese presidente de algún ente o presidente de alguna empresa privada, al momento de dar las declaraciones, y pasa con mucha regularidad, lamentablemente, al momento de dar las declaraciones utiliza mal la terminología. Puede decir minusválidos, puede decir discapacitados, puede decir las personas que padecen, estamos hoy aquí atendiendo a este grupo de personas de la comunidad X que padecen discapacidad. Entonces, quien escucha este mensaje también acepta como válido esta terminología o como válida esta terminología por cuanto quien se las está dando tiene cierto grado de prominencia. Aquí decíamos también recientemente que se comete un error por parte de algunos comunicadores, repetimos, no vamos a generalizar en este aspecto, ya que si el comunicador, si el periodista, y no es criticable por eso tampoco, si el periodista tiene una fuente asignada dentro de su medio de comunicación y sabe que todos los días estará pendiente de la información que se genere desde esa fuente, bien sea, repetimos, de alguna empresa privada o de alguna institución pública, a ti te enseñan en las escuelas de comunicación social que tú debes cultivar tu fuente, es decir, que tú debes tener una buena relación con tu fuente porque es ella la que te está dando la información que tú luego vas a publicar en el medio de comunicación para el cual te desempeñas. Entonces, a veces el periodista, por no corregir en vivo a ese ministro, a ese alto funcionario o al presidente de alguna empresa privada, el periodista muy pueda que sepa que se está utilizando la terminología errónea, pero por temor a no contradecir muchas veces en vivo, por temor a no corregir a el funcionario que esté dando la declaración o el presidente realmente o que esté dando la declaración, se hace el desentendido y no hace la acotación que se está utilizando una mala terminología cuando se refieren a la discapacidad. El otro punto importante a analizar es la minimización de la discapacidad. Este es el empecinamiento que hay por disminuir o reducir la discapacidad a su mínima expresión. La persona ciega ya no es ciega, la persona ciega es invidente. Cuando, bueno, el término invidente tiene otra concepción distinta al de no ver, ¿no? Entonces, pero ya la persona deja de ser ciega para convertirse en invidente porque es que el término invidente es más aceptado. El término invidente suaviza la discapacidad. También se nota un trato sobreprotector o superficial con el tema de la discapacidad, cuando, dependiendo de la condición, la persona es infantilizada. Hemos visto que se pudiera estar haciendo una entrevista, un reportaje, algún trabajo periodístico sobre personas con síndrome de Down, personas adultas, personas de 30 años, personas de más de 30 años, y se les sigue diciendo niños con síndrome de Down. El niño con síndrome de Down tal, en vez de decirle el adulto con síndrome de Down. O les dicen el niño especial. Yo tengo chicos especiales en tal unidad educativa. Entonces allí vemos un poco lo que es la minimización y también la infantilización de la discapacidad. Pero todos estos elementos confluyen en un gran punto, y es que lamentablemente la discapacidad no ha sido asumida por los medios de comunicación como un tema de relevancia social. La cobertura que se le da al tema de la discapacidad se rige muchas veces, o bien sea por pautas que se establecen a partir de eventos desarrollados por instituciones públicas o instituciones privadas también, o también por actividades realizadas por organizaciones
que trabajan en el área de la discapacidad, que trabajan en pro de la inclusión de las personas con discapacidad dentro de la sociedad. Pero más allá de que se den por estas pautas que salen desde estos entes, no existe, y volvemos aquí a hacer énfasis en que no podemos generalizar, pero al menos hablando desde los medios de comunicación que nosotros hemos abordado, que nosotros hemos analizado, que nosotros hemos estudiado, no existe o no se ha visto la discapacidad como un tema de relevancia social al que haya que darle, inclusive asignarle una fuente. Nosotros vemos que, por ejemplo, la violencia tiene una fuente, que es la fuente de sucesos. La economía, como no, también es su fuente, la fuente de economía. Deportes tiene su fuente, cultura tiene su fuente. En estos días alguien me decía, pero es que es algo tan banal como que la farándula también tiene su fuente. Bueno, está bien, si tú lo ves desde ese punto de vista banal, ciertamente la farándula tiene su fuente, ¿no? Pero hay muchas personas que les gusta el tema de la farándula. Más allá de que sea una banalidad o no, eso cabe dentro del gusto y la preferencia de cada quien. Pero al menos yo en lo particular, y en este momento escuchando la ponencia, puede hacer sus observaciones al final de la misma o puede dejar sus comentarios luego en el video de YouTube. Si alguien sabe cuál medio de comunicación en el país tiene la discapacidad como una fuente de cobertura, es decir, no que la discapacidad esté dentro del tema o dentro de la fuente ciudad. Entonces, bueno, mira, como en la ciudad hay muchos huecos, vamos a hablar, o como en la ciudad, sí, como hay muchos huecos, vamos a hablar de cómo hacen las personas en sillas de rueda para transitar la ciudad, cómo hacen las personas en sillas de rueda para transitar por aceras que no tienen rampa, cómo hacen las personas en sillas de rueda para transitar, por ejemplo, en estos momentos, por el metro de Caracas, que tiene una situación grave, digámoslo así, con el tema de las escaleras mecánicas para las personas que utilizan sillas de rueda. Más allá de no se ve que la discapacidad sea una fuente principal dentro de los medios de comunicación social, porque no existe, al menos repito, en los medios que nosotros hemos visto, en algunos que hemos trabajado, de los que hemos formado parte y de los que hemos conocido por desenvolvernos en el área, no existe una línea editorial por parte de los medios de comunicación que sea única y exclusivamente con el área de la discapacidad, así como la hay para otras áreas de la vida social del país. Próxima lámina, por favor. En el año 2012, la licenciada Nina Damiano, también egresada de la Universidad Central de Venezuela, su trabajo de licenciatura, hizo un estudio sobre la agenda mediática de los medios de comunicación venezolanos. Esto es interesante, sería interesante actualizar este estudio, ¿no? Porque repito, esto fue del año 2012, pero les aseguro que del año 2012 aquí al 17 no ha cambiado mucho la realidad. Ahí vemos que la agenda mediática para el nacional, caso, para quienes tienen discapacidad visual, hay un gráfico con una torta dividida en 4. La torta azul es el área de la discapacidad. El periódico El Nacional, en el año 2012, al menos cuando se hizo este estudio, el porcentaje de cobertura que le daba al tema de la discapacidad era del 3%. A este porcentaje era el de la economía, que ocupaba el 22% de la totalidad de las informaciones que allí se emitían. Luego el 30% al área de los asesinatos, al área de la violencia. Y el 40 y tanto por ciento, 45% de cobertura le daba el periódico nacional, repetimos, en el año 2012, al tema Chávez, a la fuente Chávez. Repetimos o recordemos que en ese momento estaba vivo el presidente Hugo Chávez y él era casi de la agenda mediática del periódico El Nacional, o del medio El Nacional, porque también tiene difusión vía web. Próxima lámina, por favor. La televisora venezolana de televisión, también para el mismo periodo, en el año 2012, en esta lámina vuelve a aparecer
la misma torta dividida en cuatro. El que menor o el tema que menor le daba cobertura venezolana de televisión en el año 2012 era la discapacidad, esto con un 14%. Le seguía a esto el tema de economía, 25%, igualado con los asesinatos, 25%, y 36% para el tema Chávez. Próxima lámina, por favor. Últimas noticias. En esta lámina se visualiza de nuevo la torta. El 1% de todas las noticias aparecidas durante el periodo que se hizo en el año 2012 tenía que ver con discapacidad. El 1% de la información del diario Últimas Noticias, no digamos solamente diario, del medio Últimas Noticias en el año 2012 era sobre el área de la discapacidad. El 12% se lo llevaba la economía, el 29% se lo llevaba la violencia, en este caso los asesinatos, y el 58-56% de la cobertura mediática que el diario Últimas Noticias hacía en el año 2012 era sobre el presidente. Esa comparación, el 56% sobre el presidente Chávez, en tanto que la discapacidad solamente ocupaba el 1% de la información para el medio Últimas Noticias en el año 2012. La próxima lámina, por favor. Para el medio Venevisión, en el año 2012, la agenda mediática que tenía este medio también era del 1% para la discapacidad, de nuevo para las personas con discapacidad visual. Aquí tenemos una torta dividida en 4 y en ella se observa el 1% para el tema de discapacidad. Posterior a ello, se ve con un 15%, el tema económico con un 21%, el tema de 60 y tanto por ciento, el tema de Chávez, 65%, para ser más específico. Es decir, para Venevisión en el año 2012, el tema Chávez ocupaba el 65% de su agenda mediática, en tanto que la discapacidad solo ocupaba el 1% de la agenda. Por favor. Reiteramos que esto es en el año 2012, ¿no? Habría que hacer un nuevo estudio que esté un poco más actualizado, porque ciertamente algunos medios de comunicación de los que aparecen allí han venido realizando algunos trabajos en el área de la discapacidad. Pudiéramos mencionar uno, que es el Venezuela de Televisión. En estos momentos tiene al aire un programa sobre discapacidad, pero más allá de, no se visualiza, no se ve en este medio de comunicación y en muchos otros. De hecho, en los otros 4, en los otros 3 que mencionamos allí, tampoco se ve que la discapacidad haya sido un eje central dentro de su temática informativa como medio de comunicación. Algunas de las recomendaciones que nosotros hacemos en el área: la primera es agregar la discapacidad como objetivo de estudio dentro del pensum de las escuelas de comunicación social del país. ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede esto? O mejor dicho, ¿por qué hacemos esta recomendación? Porque nosotros pudiéramos en estos momentos acusar al periodista. Nosotros pudiéramos decirle, tú no informas. Pudiéramos decirle al periodista, tú manejas mal la terminología. Tú haces un abordaje errado de la discapacidad en el medio de comunicación para el que trabajas. Pero entonces, si nos preguntamos qué tipo de formación recibe este periodista cuando pasa por las casas de estudio del país en el área de la discapacidad, perdón, y tenemos que es muy poca. En realidad es muy poca. Cuando yo estudié comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, recuerdo que solamente había una, bueno, dentro de la escuela no había, en el pensum de la escuela no había ninguna asignatura de discapacidad. Cada uno de los profesores, a su libre albedrío, pudiera en algún caso, en algún momento, mandar algún tipo de investigación, colocar algún tipo de trabajo relacionado con la discapacidad, pero eso es una individualidad. Eso ya el profesor diga, miren muchachos, vamos a hacer esto, o bien por alguna propuesta que nazca del propio estudiante, pero algo así que sea establecido dentro del pensum
de estudio de, al menos en la Universidad Central de Venezuela, y estoy seguro que en otras tampoco lo hay. Relacionado con la discapacidad, no lo hay. Saludo aquí, recuerdo que uno de los que ha capacidad y lo sigue abordando dentro de la Escuela de Comunicación Social era o es el profesor Manuel Sainz, que en cada una de sus cátedras de radio siempre procura colocar el tema de la discapacidad como uno de los trabajos a desarrollar durante el semestre. En el año 2012, quien tenía casi que una asignatura perenne dentro de la Escuela de Psicología de la UCB era el profesor Manuel Aramayo. Creemos que, o creo que él no está en estos momentos en la universidad, está en otros espacios, pero esperamos bueno, tan siquiera esté todavía vigente esta materia de discapacidad en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Otro punto que nosotros hacemos como recomendación sobre la discapacidad y los medios de comunicación es que se debe asumir la discapacidad como un tema de relevancia social por parte del medio de comunicación. La discapacidad es una línea central dentro de la línea editorial del medio de comunicación y no verlo solamente como parte de la agenda o de algún ministerio, de alguna gobernación, de alguna alcaldía, solamente allá cubrir la actividad que se hizo en materia de discapacidad y ya. Tiene que ser, repito, parte de la línea editorial del medio de comunicación, el tema de la discapacidad. Otro era crear programas de formación permanente en el área de la discapacidad dentro de los medios de comunicación, porque de nada vale que se le den herramientas sobre discapacidad, en el caso que se les dé cuando pasa por la Escuela de Comunicación Social, si no pone en práctica, si no tiene una constante formación en el área cuando llega al medio de comunicación. Este aprendizaje que él habrá tenido durante su carrera o durante el estudio de alguna asignatura muy puntual, capacidad dentro de su escuela de comunicación social del país, no brindará mayores beneficios, no brindará mayores resultados si se queda solamente con ese conocimiento y no se opta de un interés personal de superación del individuo, en este caso, de él como periodista, no se le brindan las oportunidades dentro del medio de comunicación para que esta formación sea un constante dentro de su vida diaria, porque la discapacidad también tiene una evolución constante. No es lo mismo el discurso sobre discapacidad que nosotros pudiéramos tener, el de discapacidad que teníamos hace 10 años, ni el discurso sobre discapacidad que teníamos hace 20 años. Entonces, un periodista que haya sido formado, por ejemplo, país, la ley creo que se llamaba Ley para Personas Incapacitadas, si no me equivoco, en el año 1990 y tantos, no es lo mismo lo que ese periodista o el conocimiento que tiene ese periodista de la discapacidad con la realidad que actualmente vivimos en el país, cuando inclusive hay una ley. Entonces, la formación constante del comunicador social en el área de la discapacidad es una necesidad, es una urgencia dentro de lo que fuesen los propios medios de comunicación los que apoyaran a ese comunicador en esa superación personal, en dado caso, en esta superación desde el punto de vista del estudio relacionado con el tema de la discapacidad. Próxima lámina. Y decir un poco lo que son las vías de contacto de la asociación civil con todas y todos, que como muy bien el profesor Miguel Mendoza decía, es una asociación civil que trabaja en el área de la comunicación y la discapacidad. Precisamente brindamos talleres de formación en el área de la comunicación y la discapacidad, damos talleres, charlas, conferencias, cursos. Tenemos uno preparado para diciembre. Por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, que las conseguirás como @ con todas y todos. También tenemos el canal en YouTube, un perfil en SoundCloud, también con todas y todos. Si hay alguien que quiera muestre interés en querer participar, formar parte de nuestra asociación como uno de los colaboradores o una
horas, puede escribirnos al correo contodasYtodos@gmail.com y nosotros estaremos haciendo la respectiva, el respectivo seguimiento a este mensaje que nos envíen por allí.